buenos días, por favor no duermas más, que ha llegado un nuevo día y sin ti no va a empezar. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo video en este año 2024. Sé que me ausenté por un tiempo, pero ya volvemos a retomar estos maravillosos, maravillosísimos videos. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Antes de llegar a todo ese proceso de planeaciones y ejecuciones de las mismas planeaciones. Hoy vamos a tratar el tema de el aprendizaje y sus teorías. Vamos a abordar hoy ese tema. ¿Listo? Para ello, vamos a ver qué es el aprendizaje, cuáles son esas definiciones que postulan diferentes autores acerca de este tema del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje según los diferentes autores. Tenemos 4 autores principales que nos hablan acerca de su experiencia con el aprendizaje. Y de ahí, cada uno de ellos, de acuerdo a lo que observaron, sacaron una definición sobre el aprendizaje. Entonces, en primer lugar, tenemos a Robert Gatné. Gatné nos dice que el aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad de las personas. Alonso y otros autores que lo acompañan dicen que el aprendizaje es el proceso de adquisición duradera como resultado de la experiencia. A su vez, Robbins nos dice que el aprendizaje es el cambio de la conducta permanente que se presenta como consecuencia de la experiencia. Y finalmente, David Kolb nos dice que el aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos para generar nuevas conductas. Si vemos en estas definiciones, cada uno nos habla de cambios, de procesos, cambios, ¿cierto? Nos dicen conductas, ¿cierto? Experiencia, ¿m? Experiencia, y también nos habla de conocimientos. Cada uno de esos autores tiene como denominador común cambios, procesos, experiencias, conducta y conocimientos. Entonces ya vamos ahondando un poco más acerca de lo que sería el aprendizaje. Podemos concluir entonces que el aprendizaje son un conjunto de habilidades, conocimientos, experiencias, aptitudes que el ser humano interioriza, procesa y utiliza en su vida diaria. Muy bien. A partir de lo que ya sabemos acerca del aprendizaje, vamos a pasar ahora a las teorías. ¿Qué son
las teorías del aprendizaje. Teniendo en cuenta que el aprendizaje son habilidades, conocimientos, experiencias, actitudes, aptitudes del ser humano que le permite interiorizarlas, procesarlas y utilizarlas en la vida diaria, nos lleva entonces a tener en cuenta unas teorías que van a servir como modelos para poder ejercer y aplicar el aprendizaje hacia los alumnos, llevarlos y conducirlos, guiarlos hacia el aprendizaje. Vamos a ver entonces realmente lo que son las teorías. ¿Okay? Entonces, las teorías son construcciones teóricas que proponen cómo aprende quién, el niño, el ser humano, desde argumentos que integran diferentes puntos de vista biológicos, culturales y sociales, es decir, su entorno, su contexto, su barrio, su ciudad, su casa, ¿cierto? Todo lo que lo rodea. Este aprendizaje, estas teorías, generan una visión sistémica de aprendizaje para saber cómo conducir el mismo. Es decir, teniendo en cuenta el contexto del ser humano, que en este caso es el niño o la niña, nos permite tener una visión más abierta sobre cómo podemos conducir ese aprendizaje. Es decir, qué técnicas, qué didácticas, qué metodología podemos utilizar para aplicar y que el niño y la niña puedan interiorizar, procesar y aplicar ese aprendizaje en su vida diaria. Crean un modelo explicativo de cómo aprende y permite desarrollar teorías y modelos con base en ellos. Más adelante veremos los modelos del aprendizaje también, ¿no? Entonces ya teniendo en cuenta todo lo anterior, todo lo dicho, la definición de aprendizaje y la definición de teorías del aprendizaje y cuáles son sus objetivos, vamos a pasar ahora a ver los autores que proponen las distintas teorías de aprendizaje y cuáles son esas teorías del aprendizaje. Muy bien. Continuamos entonces con este tema que es muy interesante. No sin antes, por favor, recordarles que se suscriban, que activen la campanita, que activen las notificaciones, por favor, que se escriban en la caja de comentarios inquietudes, dudas, sugerencias, por favor. Continuamos con las distintas teorías y sus diferentes autores que postulan estas teorías. Tenemos la primera teoría, que es la teoría conductista. ¿Qué quiere decir esta teoría conductista? Que se centra en la conducta observable para conseguir una conducta determinada. Es decir, observamos que el niño o la niña quiere aprender determinado tema. Tiene sus preguntas, sus inquietudes, sus curiosidades, ¿verdad? Esa es la conducta observable. ¿Cuál es la conducta determinada?
que vamos a lograr el aprendizaje de ese determinado tema. Sus autores son Pavlov y Thorndike, Watson y Skinner. Son las personas que proponen esta teoría. Continuamos con las teorías cognitivistas. La teoría cognitivista nos dice que se centra cómo la mente humana aprende, cómo la mente recibe, interpreta, procesa y utiliza determinada información del entorno, de su contexto, de su comunidad, de todo lo que le rodea. Sus autores, Piaget, Brunner, Ausubel y Novak. Continuamos con las teorías sinérgicas de Adam. Dice que el aprendizaje requiere de una combinación físico-mental, donde las reacciones psíquicas, afectivas y motoras se integran a la conducta percepto-atentiva. Es decir, que el aprendizaje implica combinaciones físicas, mentales, que le permiten al ser humano percibir y conceptualizar conceptos y conocimientos. Requieren de reacciones químicas que se requieren para lograr el aprendizaje a través de la mente. Su autor es Félix Adam. Seguimos con tipología del aprendizaje. Según Robert Garnet, nos dice que hay 5 categorías principales de aprendizaje. Estas son información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motrices y actitudes. Información verbal es todo lo que el niño observa en su contexto, lecturas, información, noticias, todo lo que el niño pueda leer, pueda percibir a través de su entorno. Habilidades intelectuales, ya hablamos de las distintas habilidades y destrezas que el niño, que la niña pueda tener. Más adelante abordaremos toda la parte de inteligencias múltiples. Estrategias cognitivas son las estrategias que puede aplicar el estudiante para aprender determinado tema o determinado concepto. Las habilidades motrices, recordemos que el ser humano tiene habilidad motriz y motricidad fina. Recordemos que la habilidad motriz gruesa es toda la parte del cuerpo, toda la parte de ejercicio de cabeza, tronco y extremidades. Y la motricidad fina es lo que se ejercita con la mano. Pinzas, rasgado, toda la parte motriz fina. Y las actitudes y aptitudes que el niño tenga en determinado campo o en determinado tema. Continuamos con teoría humanista de Rogers. Dice que el individuo percibe sus experiencias como una realidad. El individuo vive en un mundo cambiante de experiencias que se centra en el yo, en el niño, en la persona.
en la individualidad de cada uno. Es decir, que cada uno de nosotros, de manera individual, percibe el mundo y sus experiencias de manera diferente. Es de ahí de donde decimos que no todo el mundo piensa igual, todos pensamos diferente. ¿Por qué? Porque todos tenemos percepciones distintas del mundo. Todos hemos vivido diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida. Su autor es Carl Rogers. Seguimos con teorías neurofisiológicas. Entonces nos dice que se enfoca en comprender cómo el cerebro procesa, retiene la información nueva que recibe cada día. Y esta se hace a través de diferentes procesos. Tenemos la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y la cognición. La atención se relaciona en cómo el cerebro puede enfocarse y mantenerse concentrado en una tarea específica. La percepción es cómo nuestro cerebro interpreta y organiza la información que recibe. La memoria está relacionada con múltiples sistemas que trabajan juntos para retener la información que recibimos y recuperar esa información. Recuperar, mantener y retener esa información. El lenguaje es el que nos permite comunicarnos de manera verbal y la cognición son los procesos mentales que utilizamos para procesar toda la información que nos dan el entorno. Seguimos con teoría de la elaboración de la información. Nos dice que concibe al ser humano como el procesador activo de los estímulos. ¿Y cuáles son esos estímulos? La información. La información que se recibe. ¿De dónde? De su entorno, de todo lo que lo rodea. Continuamos con la teoría sociocultural. Nos dicen que se desarrolla diversas concepciones sociales del aprendizaje y se mantiene la teoría del enfoque constructivista social. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño, la niña, es un ser social que se relaciona con otros seres para construir su aprendizaje, para compartir experiencias y de esas experiencias aprender nuevas cosas. Finalmente, nos vamos con el enfoque constructivista, que nos dice que el aprendizaje se construye a partir de conocimientos pasados y presentes. Es decir, que las nuevas ideas se construyen a partir de conocimientos previos, presentes y pasados. Hablaremos entonces acá del aprendizaje significativo, que en mi concepto es el que más se acomoda